en este pasaje, mayormente lo que está señalado en amarillo. Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de venir al frente para leer las Escrituras y les ruego que se pongan de pie. Buenos días, hermanos. Primero que todo, quiero desearles un feliz Día de las Madres a todas las madres, las mujeres, by default. Nos encontramos comenzando el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. 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 Gracias, hermano. Oremos una vez más. Padre Santo, gracias te damos por tenernos aquí. Gracias te damos que la lluvia no nos desanima porque tenemos la luz de la verdad en nosotros y queremos hoy alabarte y agradarte a ti en todo. Gracias por esta celebración del Día de las Madres y esperamos, Dios, que tú bendigas cada hogar aquí representado hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, esta es la primera parte de este estudio. Este pasaje, como ustedes quizás pueden apreciar, es bastante nutrido y rico. Y yo les prometo que no voy a predicar muy largo hoy. Nos vamos a concentrar en esta mañana solamente viendo el versículo primero, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, ¿ya ustedes despertaron hoy? Yo sé que a veces nos toma un cafecito o dos, en el caso mío 3, y a veces no estamos alertos en el primer servicio. Vienen más personas al primer servicio que al segundo, pero a veces no estamos todavía alertos. ¿Están despiertos? Entonces fíjese de nuevo en este texto, fíjese. Pero hubo también falsos profetas. Ustedes saben lo que es un profeta: es un vocero de Dios, es un hombre que Dios lo inspiraba y le soplaba las palabras que él debía comunicarle a su pueblo. Hubo también entre los buenos, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Noten, diferente palabra, falsos maestros. Qué interesante, mis amados hermanos. La palabra de Dios es fiel, es verdad, todo es verdad. Y es exacta, es precisa. Y entonces hoy tenemos un pasaje delante de nosotros que nos debe maravillar en lo que estamos mirando en ese versículo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Satanás era el padre de mentira, el padre de la mentira. Y desde que él comenzó a revelarse en la humanidad, ustedes conocen la historia, Adán y Eva, la mentira engañó a Eva y luego Adán se dejó engañar también. Y entonces, mis amados, Satanás supo que la mejor forma de estorbar y de tratar de malograr los propósitos que Dios tenía con su pueblo era a través de la infiltración de falsos profetas
y falsos maestros en el pueblo. El Señor le había dicho a Pedro que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Pero de todas formas, Satanás y sus ministros iban a atacar a la iglesia constantemente con el cuento, el invento, el engaño y el error. Ahora, la esfera de acción de Satanás y de sus agentes fue primero con el pueblo de Dios Israel, a través de los falsos profetas. En aquel entonces Dios estaba hablando a su pueblo por medio de esos profetas, no los falsos, pero sí hablaba por medio de los buenos. Y esto causó un daño tremendo en el pueblo de Dios. Fíjese lo que pasó. En Jeremías podemos notar, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea, hasta aún los sacerdotes se dejaban manipular y manejar por estos falsos profetas. Y mi pueblo así lo quiso. Muy importante que notemos, mis amados hermanos, que este asunto de los falsos profetas y de los falsos maestros tiene dos componentes. Uno es que abundan. Pero en segundo lugar, ellos abundan porque el pueblo de Dios así lo quiere. O sea, lastimosamente, lamentablemente, a mucho pueblo de Dios le gusta más la mentira que la verdad. Y entonces, mis amados hermanos, fíjense lo que causó, el daño que causó. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bueno, no van a saber qué hacer. Van a estar corriendo como una gallina que le torcieron el pescuezo, pero no lo suficiente. Y cuando ella llega al piso, se echa a correr de aquí para allá porque no va a saber qué hacer. Y así va a estar el pueblo de Dios en los últimos días. Jeremías 6 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Pero realmente no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esa es una forma muy elocuente de decir que eran una pila de sinvergüenzas. No tenían vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No, el castigo va a venir. Grandes problemas causaron estos falsos profetas hasta el punto que ellos causaron que el pueblo abandonara al Dios que les había rescatado y siguieron a los dioses ajenos. O sea, se convirtieron en idólatras. Tan grande fue el problema que estos falsos profetas causaron en el pueblo de Israel, que todas las veces que Dios tuvo que castigar a su pueblo, fue precisamente por haber seguido los consejos de estos falsos profetas. Y yo quiero que ustedes recuerden hoy que Dios siempre castiga a su pueblo cuando se deja desviar de la verdad escuchando falsos profetas y falsos maestros. O sea, el castigo de Dios vino sobre la nación de Israel, duro. En la historia de ese pueblo, muchas veces Dios tuvo que castigarlos. Oye, los destruía.
los enviaba a cautiverio por muchos años. Y al final, después que ellos rechazaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rechazaron a su propio Mesías, Dios volvió a castigarlo fuertemente, que fíjate, no se han vuelto a levantar del todo todavía. El templo que ellos admiraban tanto fue destruido por los romanos en el año 70 y no se ha vuelto a reconstruir. Dicen que se va a reconstruir pronto, pero todavía no se ha construido. Bueno, mis amados hermanos, si Dios siempre castiga a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿qué piensan ustedes que va a hacer en el Nuevo? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso Él se le han aflojado las piernas a Dios? No. Él está tan airado con su pueblo en esta época. Y es por eso que el mismo apóstol Pedro nos advierte que el juicio de Dios va a comenzar con los de la casa, con el pueblo de Dios. Y ese juicio va a ser duro, mis amados hermanos, va a ser terrible. La Biblia le llama la gran tribulación. Y nosotros vamos a pasar por ese castigo, que no se le puede decir de otra forma. Es el castigo de Dios para los cristianos que se han desviado de la verdad. Ahora noten que la esfera de acción con el pueblo de Israel fue a través de los falsos profetas. Pero tenemos que reconocer que no todos los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento fueron falsos. No. Hubieron buenos profetas que les hablaban la palabra de Dios al pueblo. ¿Se acuerdan que hubieron 4 profetas mayores? Usted puede encontrar los libros de los escritos de ellos en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego hubieron 12 profetas menores. Estos eran los buenos, los que sí hablaban palabra de Dios. Y bueno, los menores, el primero es Oseas, y yo no los tengo memorizados, y probablemente usted tampoco, los profetas menores, pero el primero fue Oseas y el último fue Malaquías. Usted tiene también la lista de ellos y sus escritos allí. Ahora, la razón por la cual se le llama a los primeros 4 profetas mayores y al resto de los 12 profetas menores, es simplemente por la cantidad de sus escritos. Isaías tiene 66 capítulos, creo, si no me equivoco. Jeremías también. Fueron largos las profecías de estos 4 profetas mayores. Los otros hablaron menos, escribieron menos, pero sus profecías tenían igual peso, igual importancia y eran palabras de Dios. Ahora, después de Malaquías, hubo 400 años de silencio, donde Dios soberanamente decidió que no iba a enviar otro profeta a su pueblo. 400 años de silencio. Y bueno, se rompió el silencio cuando apareció un profeta delgado. He was skinny, scrawny. Se vestía parecido, se vestía fuera de moda, ¿para qué más decirte? Porque se vestía igual que Elías se vistió en el Antiguo Testamento. Y entonces su nombre es Juan el Bautista. Él comenzó de nuevo a advertir al pueblo que el reino de Dios se había acercado y ellos tenían que arrepentirse y preparar sus corazones para recibir el Mesías que ellos estaban esperando. Pero fíjese lo que el pueblo hizo, el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes lo que el pueblo de Israel hacía con los buenos profetas? Aquí tenemos una idea. Les cortaban la cabeza. Sí, los apedreaban, algunos los serruchaban a la mitad, simplemente porque los buenos profetas decían, oye, si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Y ellos decían, este no sabe nada. Matémosle y ya. Y escuchemos lo que nosotros queremos escuchar.
Bueno, fíjate, en Mateo 23, aquí el Señor pone a estos escribas y fariseos nuevos. Los pone nuevos porque les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentira. El profeta más grande que Dios había enviado a esta tierra, ellos lo demandaron que lo crucificaran. Así que dais testimonio, dijo Cristo, contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son igualitos. Serpientes les llamó. Generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor probablemente se estaba hablando de los 12 apóstoles y otros discípulos que Él iba a utilizar para enseñar la palabra de Dios. Y a través de los siglos también muchos otros han sufrido la muerte de martirio en manos de gente que simplemente no quiere hacer caso a la voz de Dios. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Tú sabes lo que es eso? Matar a un buen profeta de Dios entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que tenemos la esfera de Satanás utilizando a los falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros también falsos maestros. Ahora yo quiero hacerles ver algo bien interesante en este primer versículo del capítulo 2. Noten conmigo la exactitud de la palabra de Dios. Esto nos debe maravillar a todos nosotros. Todos debemos estar maravillados. ¡Wow! ¡Qué exacta es la Biblia! ¿Por qué fue que Pedro dijo que hubo en los tiempos del Antiguo Testamento falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros? No es la misma palabra en el original. La primera se traduce correctamente como profeta. La segunda se traduce correctamente como maestros. Maestros, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué fue que Pedro no dijo? Noten, él no dijo, y entre vosotros habrá falsos profetas. No lo dijo, ¿verdad que no? No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Oye, qué facilito hubiera sido para Pedro decir, bueno, hubo en los tiempos del Antiguo Testamento falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos profetas. Pero no dijo que nosotros íbamos a tener que lidiar con falsos profetas, sino con falsos maestros. I mean, my goodness. Bueno, este versículo, tú sabes, debe saltar de la página de la Escritura, impactarnos a nosotros porque nos está diciendo algo maravilloso. No hay profetas en este tiempo, mis amados hermanos. No hay profetas. Sin embargo, las iglesias de vez en cuando invitan a un profeta que viene a hablarles a la iglesia lo primero que sale de la imaginación de ese hombre. Y el pueblo de Dios sigue a esos profetas que están practicando adivinación.
que la Biblia siempre ha reprendido y ha condenado. Pero lo triste del caso es que muchas de sus adivinaciones ni siquiera se cumplen. Pero siguen, polulan. O sea, están por todas partes los falsos profetas. Ahora, noten que Pablo dijo que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Fíjate, en la iglesia Dios puso apóstoles y puso profetas, y a otros evangelistas. Pero tristemente ya nadie quiere ser un evangelista. Nómbreme un evangelista que usted conoce. Bueno, Billy Graham acaba de partir para estar con el Señor. Él fue uno de los más grandes evangelistas del siglo XX. ¿A quién usted conoce que usted puede decir es un evangelista? Y también puso pastores en la iglesia, pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que emplean para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, mis amados. Ahora, a pesar de que aquí Pablo dice que Dios puso en la iglesia apóstoles y puso también a otros profetas, debemos de entender que los apóstoles y profetas que existieron en la primera etapa de la iglesia cristiana, después que la Biblia fue completada, el oficio de apóstol y el oficio de profeta dejaron de existir. Y podemos comprobarlo bíblicamente. Fíjate, ¿qué pasó con los apóstoles? Bueno, fíjate, aquí en el último libro de la Biblia dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles allí estaban guardando la entrada a la ciudad, que un día va a descender del cielo. Y nombres inscritos en esas puertas, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 12 puertas con los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad, fíjese, tenía 12 cimientos, o sea, como 12 escalones. Y sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles fueron 12, no 13, no 14, no 100 o 200 o miles que hoy en día se llaman apóstoles. Pero Dios escogió, el Señor Jesucristo escogió personalmente a 12. Y se acabó. 12. El nombre de Matías no va a estar en uno de esos escalones. Te aseguro que no va a estar. Y si está, yo soy el primero que voy a protestar. ¿Qué es eso de Matías? Esa fue una idea de Pedro, cuando todavía no había descendido el Espíritu Santo. Y Pedro siempre era el que metía el pie en la boca. Sí, vamos a escoger uno que reemplazca a Judas, que traicionó al Señor y se reventó por la mitad. Se trató de ahorcar y ni eso pudo hacer bien. Y entonces escogieron por suerte. Escucha eso. Por suerte, que era una forma en la antigüedad para decidir estos asuntos. No, vamos, let's flip a coin. Porque eran dos, Matías y otro. Matías. Pero mis amados hermanos,
eso no es la forma en que Dios escoge a los hombres que iban a ser apóstoles de Cristo, apóstoles del Cordero. Lo que Pedro no sabía es que ya Dios venía lidiando con un Saulo de Tarso, que Dios lo había preparado para que él fuera el que iba a reemplazar a Judas. Mis amados hermanos, la iglesia no escoge a los apóstoles, los hombres no escogen a los apóstoles. Yo dudo seriamente que en uno de esos escalones, ¿verdad, hermano Consuegra? No vamos a encontrar el nombre del apóstol mal nombrado que tenemos aquí en Miami. Y mira que él engaña gente. Él tiene 3 servicios. Rita y yo fuimos allí un día, tú sabes, para espiar, ¿para qué más decirte? Para Guarismayari. A ver, ¿qué tiene este señor que los otros no tienen? Él tiene 3 cultos el domingo en la mañana y casi los llena los 3. 3,000 y pico, 3,000 y pico. O sea, tiene 10,000 personas allí. Este domingo las madres probablemente más. Y yo sé que ustedes están pensando, pastor, ¿cómo usted se va a poner a criticar a un apóstol que tiene 10,000 o 12,000 personas delante de él hoy y usted tiene aquí nada más que 4 gatos? Sí, pero mis gatos son buenos, finos, que conocen la verdad y que no se dejan engañar fácilmente. El último apóstol que el Señor llamó personalmente fue el gran apóstol Pablo. Digan amén. Recuerde que vimos la semana pasada que para ser un apóstol uno tenía que ser un testigo ocular de la vida de Cristo y de su ministerio desde el tiempo que Juan lo bautizó en el río Jordán hasta que fue recibido arriba. Alguien tenía que haberlo visto, su muerte, su resurrección, sus obras. Y es por eso que hoy en día hubieron apóstoles en la primera etapa de la iglesia, pero hoy no hay ninguno. No hay ninguno, mis amados. Ahora, ¿qué podemos decir de los profetas? Bueno, los profetas Dios los utilizó al comienzo. Tenía que comunicarse con su pueblo cuando todavía el pueblo de Dios no tenía la palabra profética más segura, que es este libro aquí, la Biblia. Entonces, por eso el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, y bueno, Él estaba hablando a muchos judíos allí también, el día al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, en el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor advirtió. A pesar de que Cristo dio esta advertencia a sus discípulos, esto no comprueba que iban a haber profetas durante toda la era de la iglesia. Técnicamente, el último profeta que Dios utilizó realmente fue nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y esto lo podemos ver en la Biblia claramente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. A veces Dios hablaba a través de sueños. Ya no. No me venga a contar un sueño que usted tuvo. Oye, yo tuve un sueño esta mañana, parece que comí algo bien pesado anoche.
Y yo tuve un sueño que todavía yo estaba en college y tenía que ir corriendo para una de mis clases y no encontraba el libro que me hace falta. Uy, que yo me desperté sudando. Pero ¿tú crees que yo le voy a hacer caso a un sueño de eso? Ni aunque viera un ángel. Mis amados, Dios no está hablando a través de sueños, a través de profetas hoy en día. Hasta una vez Dios habló a través de una muda bestia, la mula de Balaán, caballero. Así que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Oye, si Dios pudo utilizar a una mula para que hablara por él, yo creo que hay esperanza para todos nosotros, ¿verdad, Alonso? Él te puede usar a ti, a mí. Te puede usar a ti también. Si puede usar una mula, te puede usar a ti también, hermana y hermanos. Cómo yo me divierto. Sí. Pero noten lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Punto y aparte. No nos hace falta más revelación. Y es por eso que Pedro, ya estudiamos, en el primer capítulo de esta segunda epístola, Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura. ¿Tú sabes cuál es la palabra profética más segura? Es la que tú tienes en tus manos. Si tú traíste una Biblia hoy a la iglesia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque oye, esta palabra es buena, alumbra. Y es exacta. Es toda inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que no necesitamos más nada que esto, dijo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Señores, lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia. Pero estudiarla minuciosamente, analíticamente, de veras, concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, él estaba hablando, cuando habló de la palabra profética más segura, él estaba hablando de la Escritura. Y ninguna escritura es de interpretación privada. No fue traída por medio de hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si algún día usted ha tropezado con un cristiano cabezón. Yo creo que algunos de ustedes piensan que este pastor es un poco cabezón. Con un cristiano cabezón, testaduro, incalcitrante. ¿Cuál otra palabra podemos utilizar? Yo creo que yo anoté otra. Temerario. ¿Usted nunca ha tropezado con un cristiano así? Que no da su brazo a torcer, aun cuando tú le muestras en las Escrituras que él está equivocado, de que no hay profetas. Y entonces, mis amados hermanos, si usted nunca ha tropezado con un cristiano así, usted debe get out some, go, habla con gente, visita iglesias y te vas a dar cuenta que siempre vas a encontrar a cristianos que dicen, sí, hoy en día hay profetas. Sí, hay malos profetas, pero hay profetas que son buenos, que hablan palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, regresamos a nuestro texto. Hubo también, en otro tiempo, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros. No dijo falsos profetas. ¿Tú sabes qué facilito hubiera sido para Pedro utilizar el mismo término para decir, bueno, hubo falsos profetas, como también ustedes van a tener que lidiar con falsos profetas también?
Pero tú sabes lo que hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas también. Si Pedro se hubiera expresado así, un cristiano cabezón, incalcitrante, temerario y testaduro, pudiera alegar, tú ves, hermano Pereda, de la misma forma que hubieron falsos profetas y verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, también ahora hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Solamente si Pedro hubiera usado el mismo término aquí. Pero no fue así. De vez en cuando yo oigo a un predicador en Radio Luz, aquí en nuestra ciudad, tratando de explicar cómo un cristiano puede saber si el profeta es falso o verdadero. Y siempre dicen algo así. Fíjate lo que dicen. Si el profeta dice algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces ese es un falso profeta. Pero ven acá, chicos, ven acá, ven acá. Si tú vas a utilizar la palabra de Dios, la palabra profética más segura, para juzgar, para ver si un profeta es falso o verdadero. Si la Biblia es la fuente de autoridad, entonces ¿por qué no nos dedicamos a estudiar la Biblia y no estar buscando voces engañosas de falsos profetas? Yo os digo, mis amados hermanos, que sería mejor decir, si un predicador dice que es un profeta y que él recibe mensajes directos de Dios, o sea, los profetas dicen, Dios me dijo, o Dios me enseñó, o Dios me reveló, o Dios vino y se apareció en el cuarto de mi casa y habló conmigo y estaba rodeado de ángeles y boberías así que ellos inventan. Si un ministro dice que él es un profeta de Dios en esta época, tú ni siquiera tienes que chequear en la Biblia para ver si compagina lo que él dice con la Biblia. Te digo que él es un falso profeta. No los escuches. Y es un falso maestro también. Ustedes no se pueden imaginar cuánto nos alegramos viendo que Pedro fue exacto. Y no quiso dejar lugar para que en esta época de la iglesia alguien pudiera pensar que todavía hay profetas verdaderos en la iglesia. No, caballero, solamente si hubiera dicho, hubieron falsos profetas y habrán falsos profetas. Pero no, he didn't do that. He didn't do that. Él dijo que nosotros en esta época íbamos a tener que lidiar con los falsos maestros. Mis amados. Conclusión. Siempre hay personas que han preguntado cómo podemos saber quién es un verdadero apóstol y quién es un falso apóstol. Ay, eso es tan fácil contestar, no merece hacer esa pregunta. Cualquiera que se autonomina apóstol es un falso apóstol. Los que fueron apóstoles, los 12, fueron llamados personalmente por nuestro Señor Jesucristo y no fue un llamado así telegráfico, fue en persona. Él los llamó, en persona. Pablo fue el último. Que Cristo se le apareció cuando él iba en camino a Damasco para arrestar a todos los cristianos que encontraba de ese camino, o de esa persuasión, o de ese grupo. Y Dios dijo, es el que yo quiero, que reemplazca a Judas. Lo tumbó de su caballo alto, lo cogió por el cuello y se lo apretó. ¿Tú sabes qué? Pablo era un tipo difícil. Pero cuando la mano de Dios te tiene por el cuello y te lo está apretando,
Yo creo que Dios solamente lo soltó un poquitico nada más, para que Pablo pudiera decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Punto y aparte. El hombre que Dios quiere salvar, se va a salvar. Digan amén. Sí, Señor. Porque I don't care cuán fuerte tú eres, cuán grande tú eres o cuánto conocimiento tú piensas que tú tienes. El día que Dios te quiera agarrar, Él te agarra. He doesn't miss. He doesn't miss. Lo dejó nada más que hablar un poquito. Y si Él no hubiera dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hubiera apretado el cuello de nuevo. Pero Dios supo de que Él se iba a entregar. Porque es más, el Padre lo había predestinado todo para que eso sucediera. ¿Cómo yo puedo saber quién es un profeta verdadero, pastor? Bueno, cualquiera que se anuncia como profeta en esta era es un falso profeta y también es un falso maestro. Porque profetas no hay. Entonces, mis amados hermanos, yo espero, hermanas madres, por favor no se sientan mal. Yo sé que algunas, quizás la hermana Flor está diciendo, ay pastor, usted no pudo haber encontrado un sermoncito más agradable para el Día de las Madres. Bueno, oye, te entrego una inmunización para que no te dejes engañar. No hay apóstoles, no hay profetas, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo viviendo dentro de nosotros por su Espíritu. Y eso es una tremenda bendición. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por ese detallito tan sencillo que se nos había escapado por años y años y años. Pero que hoy tú quisiste, oh Dios, que nosotros lo viéramos, lo conociéramos y nos guarda. Tu palabra es buena y te alabamos a ti y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.